Bien, vamos a acabar con la última comunicación. Diego, tranquilo, que llegamos. Diego Calderón Garrido lleva una comunicación, la representa él en nombre también de Josep Bustens Calderón y de Caterina Calderón Garrido. Los tres autores son profesores de la Universidad de Barcelona del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical y Corporal y de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. La hará la presentación Diego. El título de la misma es La creatividad en las colonias musicales, un estudio exploratorio. Muchas gracias. Como me toca cerrar, prometo ser breve. Lo prometo. Bien, la creatividad en las colonias musicales, un estudio exploratorio. ¿Qué son las colonias musicales? En la franja mediterránea está más clara lo que son las colonias. Si lo extrapolamos al resto de España sería algo así como campamentos, cursos, campus, etcétera, etcétera. Depende de dónde se haga, tiene diferentes nombres, incluso nombres que no tienen nada que ver con colonias ni nada, pero llevan el punto publicitario. El caso es que es una actividad educativa no formal en la cual unos profesores de música dan clase durante X días, suele ser en el verano, ahora lo veremos, y la diferencia que tiene con los cursos de música es que también hay unos monitores que se encargan de la parte de tiempo libre. Entonces, los tres agentes educativos conviven juntos durante los X días que dure, es decir, alumnos, monitores y profesores. Si hacemos un análisis de todas las colonias musicales del 2013, vemos que la mayoría son albergues alejados de la ciudad, las clases de música siempre son colectivas, implica mucho ocio. Hay 5 horas y media diarias de clase, lo cual es ocio, pero de unido. Niños entre 6 y 17 años, que son las colonias, 5 horas y media, ya nos hacemos una idea. Siempre hay una mezcla, o casi siempre hay una mezcla de instrumentos clásicos y modernos. En muchas colonias incluso hay flamenco o música tradicional. La duración media es de 10 días, cogiendo todas las colonias de España, aunque la moda son 7 días. Y en el año 2013, para saber un poco de qué estamos hablando, hablamos de aproximadamente 2.000 alumnos y lo que supone unos 850.000 euros de capital privado, es decir, de capital de cada familia. En total 850.000 euros, no es un chiste. La fundamentación teórica. La fundamentación teórica para esta comunicación tiene 3 líneas. Hay mucha fundamentación, así que no me voy a basar en eso. Por un lado, todos sabemos o queremos saber que el arte ayuda a la creatividad. Por otro lado, tiene la vertiente creativa ambiental, es decir, depende del ambiente en el que estemos, se favorece la creatividad. Casi todos los estudios dicen que cuando el ambiente es elegido por los propios alumnos, se fomenta la creatividad. Y por otro lado, las propias colonias. Todos los escritos hechos desde el inicio de las colonias, a finales del siglo XIX, dicen que las colonias favorecen esa creatividad. A mí me gusta mucho en concreto uno de Cosío, en 1899, que decía que un alumno, cuando llega a una colonia, llega a un mundo sin hacer, en el cual tiene que hacer las relaciones sociales, tiene que hacer su habitación, tiene que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para el estudio exploratorio, el objetivo de este estudio era simplemente, o no, medir la creatividad del alumno participante en unas colonias musicales. Este estudio es de una batería de estudios, por lo cual se sacaron más conclusiones. La metodología, usamos una metodología cualitativa que parte del cuestionario de creatividad CREA. Nosotros hicimos una foto, teníamos una información previa sobre esa foto, que era toda la fundamentación teórica, y de esa foto la hemos interpretado. Hemos sacado nuestras propias conclusiones sobre esa foto. Vale, os he puesto cómo es ahora el estudio. Os lo cuento un poco, cómo es el método este. Se trata de... Este cuestionario nos ofrece una medida indirecta de la creatividad. ¿Por qué indirecta? Porque obliga al alumnado, o a vosotros, que ahora vamos a intentar hacer una pequeña prueba, a forzar los mecanismos creativos sin dar una respuesta creativa. ¿Qué quiere decir esto? La creatividad siempre se habla de la multirespuesta. Vamos a hacer al revés. El estudio CREA se basa en una foto, en un dibujo, en el cual durante 2 minutos los alumnos tienen que hacer muchas preguntas. Después analiza en base a la edad. Es un estudio que tiene mucha fiabilidad. El dibujo que ellos hacían era este. Y de aquí sacaban las preguntas. Las preguntas había de todo. Había muy divertidas, por ejemplo, ¿por qué es en blanco y negro? Otras, ¿por qué hay una hormiga que persigue un gato? ¿Por qué el señor de gafas es tan feo? Había de todo, de verdad. Y la muestra que hicimos era 196 participantes entre 8 y 17 años. Partimos de 8 porque el estudio CREA está diseñado para alumnos desde 8 años, no antes, porque también tiene en cuenta las habilidades lingüísticas a la hora de corregirlo.
de los cuales eran 78 hombres y 118 mujeres de 5 colonias musicales diferentes, de 5 comunidades diferentes además. Bien, vamos a seguir el símil que tenía antes Sofía de los ingredientes. Tenemos el pan, nos gusta el pan, tenemos tomate, nos gusta el tomate y tenemos queso. Si lo ponemos junto nos tiene que salir un bocata que seguro que nos gusta, si la creatividad, todo esto. ¿Qué pensáis? ¿Que saldrían creativos o no los niños? Bueno, el susto es que no. Que no desgraciadamente, pero bueno, los datos nos indicaron que los niños en unas colonias musicales, con todos esos elementos que hemos visto, tienen una creatividad moderada. Según el estudio CREA, entre 31 y 70 es moderada, por debajo de 30 es baja creatividad y por encima de 71 es excelente creatividad. Si vemos las respuestas, vemos que el 55,6% de los alumnos tenían o mostraban una creatividad moderada en base a las respuestas al estudio. Si hacemos la disección, hombres y mujeres tenían una creatividad bastante parecida. Vemos que sí. La significación estadística no es llamativa y en edad nos pasaba lo mismo. Todo esto que se dice siempre, cuanto más pequeños, más creativos son, bueno, en este caso nos daba que no. He incluido antes, que por eso le pedí a Ana poder cambiar el PowerPoint, otro gráfico más que nos ofreció este estudio, en el cual si lo referenciamos a los estilos musicales de cada alumno, de lo que él hacía durante el invierno, que conste que yo vengo de la música moderna, vemos que los alumnos de música clásica resultaban más creativos que los de música moderna. La literatura, las conversaciones de bar de los conservatorios dice lo contrario. Otro significa unos pocos alumnos que hacían bandas sonoras y cosas así, y de todos los que practicaban música clásica y música moderna. Bueno, en cualquier caso, de aquí hemos sacado nuestras propias conclusiones. Hemos sacado 2 conclusiones, cada uno que se quede con la que quiera. El alumnado asistente a unas colonias musicales presenta una creatividad muy baja, por lo cual nosotros propondríamos colonias de mayor duración. No he dicho antes, este test fue aplicado siempre el último día de la colonia. Y la segunda conclusión, que yo es con la que me quedo, de hecho, perdón por el cambio de formato que ha movido todo, es que las actividades que se realizan no están en consonancia con el desarrollo descrito en la introducción, por lo cual nosotros propondríamos una inclusión de actividades encaminadas a fomentar la creatividad. En cualquier caso, muchas gracias.